yo diría la primera pregunta que le haría a Carla es ¿por qué tiene sentido la movilidad sostenible? La movilidad, perdón, compartida. Bueno, pues buenos días a todos y todas. Yo vengo desde la empresa Gupi, que como sabéis ya habréis visto por Torrelavega y Santander es una empresa de movilidad compartida con vehículos 100% eléctricos. Y bueno, para nosotros la movilidad compartida tiene sentido porque, bueno, desde la administración pública y desde la ciudadanía la realidad es que sobran coches en las ciudades. Como decía antes el concejal, al final se trata de hacer las ciudades para los ciudadanos y en la pirámide de ciudadanía, de estar siempre el peatón, luego la movilidad urbana, el transporte público, después, bueno, la bicicleta, vehículo compartido y el último siempre es el vehículo privado, ¿no? Entonces hay que buscar una manera no solo de electrificar el parque móvil para reducir la contaminación, sino de optimizar estos recursos. El 80% de la población usa su coche particular. Y es algo que al principio, cuando por ejemplo en Gijón tuvimos puntos Gupi en centros comerciales, en vía pública, pues había gente que decía, me acaban de poner un punto Gupi con 4 plazas en mi barrio, menudo problema porque son 4 plazas menos, nunca encuentro dónde aparcar y demás. Pero a lo largo del tiempo se van dando cuenta que esas 4 plazas a lo largo del día no es un coche para solo a una persona o solo a una unidad familiar, sino que a lo largo del día en un punto Gupi hay tal rotación que son varias familias las que se benefician de ello, ¿no? Y si yo, por ejemplo, voy a hacer un recado, voy al dentista, voy a lo que sea, al barrio donde vive un amigo mío, pues en lugar de dejarle ahí el coche... Usarlo, sabe que tiene que entregarlo en buen estado, tiene que tratarlo como corresponde, sabiendo que lo va a usar otra persona luego. Y todos los datos reales, pues vemos que el usuario sí que es responsable. De hecho, tenemos un sistema para hacer fotografías al vehículo antes y después del alquiler, para dejar constancia de cómo coges ese coche y cómo lo dejas luego. Y bueno, pues son casos mínimos en los que tenemos problemas. En general sí que son responsables. Para Luis, una pregunta. Aparte de los vehículos que nosotros conocemos tradicionalmente, ¿qué otros vehículos se pueden compartir a la hora de trabajar en este mismo sentido de la movilidad sostenible? Claro. Bueno, en primer lugar, buenos días y muchas gracias por contar con nosotros. Bueno, lo ha comentado Carla al principio. O sea, ¿por qué existe la movilidad compartida? Porque la demanda la sociedad. La sociedad la ha estado mandando, la sociedad no tiene tanto interés como teníamos antes en el panel anterior, también se ha comentado, por tener un vehículo propio, sino que tienes necesidad y tienes interés por usar un vehículo, por desplazarte. Y la movilidad compartida te da esa posibilidad. Entonces, ¿en qué aspectos podemos utilizar la movilidad compartida? Pues en todo tipo de modos de movilidad. Está tus desplazamientos personales, evidentemente, con estos vehículos turismos que estáis comentando, que estaba comentando Carla, pero también te puedes desplazar con vehículo compartido en bicicleta, te puedes desplazar también en patinete y te puedes desplazar también en vehículos compartidos en vehículos industriales. O sea, el reparto de última milla, que tanto hemos hablado de él y que puede tener un auge importante, también puede hacer. Nosotros podemos desarrollar proyectos en los que tengas una serie de vehículos, menos vehículos, que optimices más, que el vehículo se esté moviendo más tiempo para que le saques más rendimiento, no que esté moviéndose menos, ¿no? Otra cosa importante también es la micromovilidad. Todo eso, o sea, hablamos mucho de la contaminación atmosférica de las ciudades, pero también está la contaminación de espacio. O sea, yo vivo en Madrid y es horrible ver cómo entran todas las mañanas grandes vehículos, porque todos queremos entrar con nuestros grandes vehículos, que los conduce una persona o como mucho 2 personas. Eso no es posible. No podemos entrar con nuestros grandes vehículos al centro de las ciudades. Tenemos que acostumbrarnos que al centro de las ciudades tendremos que entrar de otra manera. Si queremos entrar, tendremos que entrar con un vehículo eléctrico, tendremos que entrar con un microvehículo, seguramente, porque no demandamos más, y si es compartido, todavía mejor. Y
Eso va a ayudar porque es que un pequeño vehículo te puede estar ocupando el espacio, o sea, un vehículo grande te ocupa el espacio de los vehículos pequeños y eso también es importante. Entonces, yo creo que usos hay muchos en la movilidad compartida y el tema del reparto de última milla es uno que se va a desarrollar en breve. En breve vamos a empezar a ver servicios de última milla con vehículos compartidos. Ahí tienes dos frentes. Primero, el fabricante de los vehículos grandes, estos que ingresan a la ciudad y que en algunos casos también están planteando ser eléctricos. Y por el otro lado, las empresas que tienen que adoptar este tipo de servicios, tanto la que recibe los productos como la que los envía. ¿Cómo ves ese mercado? ¿Cómo lo están percibiendo en la adopción de este tipo de...? Sí. Se está adoptando el vehículo eléctrico ya sí. Antes lo se estaba comentando Julián y es verdad. Yo creo que las empresas de reparto ya están preparándose para tener vehículos eléctricos y hacer sus servicios con vehículos eléctricos. Los temas de la micromovilidad yo creo que todavía está tardando más que sea un vehículo de este tipo, como yo comentaba. Y yo creo que eso depende también bastante de las administraciones. O sea, yo creo que son los ayuntamientos los que tienen que promover que esos vehículos, y no penalizando a los vehículos grandes, yo creo que yo soy contrario a las prohibiciones, a las penalizaciones, yo creo que es favorecer el otro tipo de movilidad. Y lo que debe hacer es favorecer plazas de aparcamiento para vehículos pequeños, que tengan plazas preferentes, porque nos interesa que se muevan en vehículos pequeños, pues démosle esa posibilidad. Luego, la micromovilidad, y estoy rompiendo una lanza por la micromovilidad, aparte porque nos interesa, pero creo que es bueno para todo esto, tiene unas necesidades de recarga diferentes a los vehículos tradicionales. O sea, tú puedes cargar un microvehículo con un enchufe SUCO con una pequeña potencia de carga. Tenemos una infraestructura de alumbrado que en algunas ciudades europeas ya se están haciendo proyectos de este tipo. Pues, ¿por qué no podemos empezar a poner enchufes SUCO inteligentes en el alumbrado público? Pues podríamos favorecer también ese tipo de servicios que ayudarían a que la gente utilice más estos servicios. Este tipo de proyecto piloto que yo lo mencionaba como una posibilidad de colaboración entre las compañías y demás, ¿por qué crees que no se dan tan seguido como siempre pensamos en proyectos que se pueden instrumentar y demás, y no lo hemos hecho realidad? Yo creo que, porque muchas veces no se hacen las cosas hasta que no son necesarias, ¿no? Mientras tenemos una solución, pues seguimos y mantenemos la inercia de la actividad. Y por eso yo creo en la necesidad de ese revulsivo que de alguna manera motive a utilizar este tipo de soluciones. Y por eso insisto que son las administraciones, y normalmente las administraciones locales, las que tienen que fomentar por el bien de la contaminación de espacio de las ciudades también, ¿no? Y igual que está pasando con el vehículo eléctrico, es hasta que no han empezado la necesidad, seguíamos con la misma inercia y seguíamos haciendo las cosas de la misma manera. Totalmente. Carla, tú has visto que el desarrollo de la movilidad sostenible en toda España ha sido desigual, seguramente, y distintas regiones han adoptado más rápido que otras la movilidad sostenible. ¿Por qué cree que es este fenómeno? Independientemente, obviamente, del volumen de la cantidad de habitantes que tenga cada una de las regiones, ¿no? Pero hay casos de regiones que lo han adoptado más rápidamente, ¿no? Sí, pues cuando iniciamos el proyecto solo había proyectos de movilidad compartida en Madrid y en Barcelona. Allí pues siguen creciendo, pero creemos que las ciudades medianas, como en las que nosotros operamos, también tienen estas necesidades, ¿no? Tenemos los mismos problemas al final que Madrid y Barcelona en cuestiones de movilidad. Y yo creo que se ha avanzado mucho, sobre todo en Asturias y en Cantabria, que es donde está presente Guppy, y en unas ciudades más que otras, ¿no? Solo hay que ver, por ejemplo, en Torrelavega, el nivel de compromiso que hay con las cuestiones de movilidad y materia medioambiental,
que no solo van de la mano con un proyecto como el nuestro, sino que además, como comentó antes el concejal, sacaron la primera licitación pública de uso compartido de movilidad compartida. Empresas que usan este tipo de modelo. Ahora, gracias a ello, vamos a incorporar también los vehículos industriales que comentaban antes, vamos a incorporar furgonetas que serán compartidas pues, entre estos dos ayuntamientos, entre 200 empresas y entre la ciudadanía. Y, como decía antes, pues para romper esto de como tengo tantos técnicos en el ayuntamiento, pues necesito tantos coches por si acaso en algún momento se van a mover todos a la vez. La realidad es que no es así, no todo el mundo se mueve a la vez y no por tener una plantilla de 100 personas en una empresa vas a necesitar 100 coches. También con el tema de gestión de llave que ello conlleva, al final necesitan tener información en una empresa, en un ayuntamiento, de quién se estaba moviendo a qué hora, por dónde fue, cuánto tiempo usó el coche. Por ejemplo, si llegara una multa, necesitan saber quién tenía el coche en ese momento. Entonces, al final, acaban teniendo una persona que tiene un registro de quién coge el coche, entregar la llave. Bueno, al final, todo esto pues resulta un incordio para ellos. Entonces, creo que este tipo de proyectos pues avanzará en las ciudades donde más compromiso tengan con optimizar recursos, con utilizar vehículos eléctricos y con compartir una flota de los técnicos del ayuntamiento y también con la ciudadanía en horario. Por ejemplo, antes era una pena, y yo creo que este tipo de licitaciones surgieron en parte por eso, era una pena para los ciudadanos ver cómo los coches del ayuntamiento el fin de semana estaban aparcados en la ciudad ocupando suelo público cuando no hacían ningún tipo de labor, ¿no? Al final estos vehículos se usan de 8 a 5 de la tarde, a partir de esa hora no se necesitan, pues que mejor que esos vehículos que usaron el ayuntamiento por la mañana, por la tarde los pueda usar yo para mi tiempo de ocio o los pueda usar un fin de semana, pues la ciudadanía de Cantabria y de Asturias. Sí, perdona, sí, por supuesto. Lo hemos comentado antes. Tener un coche, mantener un coche es muy caro. Mantener un vehículo, en general, es muy caro. Lo que tenemos que hacer es intentar usarlo lo más posible, porque tenerlo parado es la peor inversión que puedas hacer. Entonces, si le estás dando utilidades al vehículo durante las diferentes horas del día, eso es lo óptimo. Y la forma de hacerlo es compartiendo el vehículo. No, creo que no hay otra. En este negocio de la movilidad sostenible, de la movilidad compartida, fíjense cómo ya es la tercera vez que uno la movilidad sostenible con la compartida. Para mí es muy importante. Casi no hay iniciativas de movilidad compartida que no sean sostenibles. No tiene sentido. Eso casualmente era mi punto. Cada vez en el mercado se ven cada vez más actores que comienzan a trabajar en este tema, desde los mismos concesionarios, bancos que se involucran en el proceso, que tratan de involucrarse en el negocio de la movilidad compartida o al menos ofrecer ese servicio. ¿Hasta cuándo llega ese volumen de empresas que estén en el mercado? ¿Cómo lo ven a ustedes proyectado en algún tiempo? ¿De dónde va a salir naturalmente este servicio de la movilidad compartida? Hombre, yo creo que pioneros fueron en estos modelos de negocio quizá los fabricantes. Las primeras empresas de car sharing que hubo en España siempre tenían detrás un fabricante. Y además, quizá porque no estaban buscando solamente la rentabilidad, o no buscaban la rentabilidad, sino estaban buscando conocer más sobre el comportamiento de los vehículos y demás, ¿no? Pero después ya van entrando otros actores, ya van entrando las propias empresas del sector de la comercialización del automóvil, lo has comentado tú, los concesionarios. Yo creo que el sector de la distribución del automóvil está viviendo también unos momentos importantes de cambio y muchos se están reconvirtiendo y es una forma también de entrar en este tipo de servicios, ¿no? Nichos hay muchos y diferentes y van a haber diferentes tipos de actores para cada uno de los nichos, pero yo sí creo que al final esto es un servicio y serán las empresas de servicio, ya sean que vengan derivadas o transformadas de otros sectores o no, pero serán empresas de servicios, porque al final lo que estás dando es un servicio al ciudadano. Yo me acuerdo que
En alguna época, hace algunos años atrás, comenzó el servicio de carpooling, ¿no? En Estados Unidos. Yo estaba en Estados Unidos y veía, yo siempre decía, nosotros los latinos en general somos bastante desordenados a la hora de ir a nuestros trabajos y de volver. No somos tan ordenados y tan estructurados como algunos otros países. Y veía en el carpooling es una cuestión muy común en algunos países, en algunos otros no tanto y otros es imposible. El carpooling, ¿cómo lo ven en el desarrollo de la conjunción entre una solución intermedia entre lo que es el transporte público desarrollado y el coche compartido? ¿Cómo lo ves, Carla? Bueno, yo creo que el carpooling es fundamental y que es totalmente compatible con un servicio de movilidad compartida, ¿no? De hecho, con Guppy pues tiene todo el sentido del mundo, porque uno de nuestros principales clientes son las empresas y porque una de las primeras funcionalidades que agregamos a nuestra aplicación fue la de compartir el alquiler, ¿no? Veíamos que, bueno, tenemos un precio de máximo diario, que nunca vas a pagar más de ese precio, y la gente pues cogía Guppys para pasar el día pues haciendo turismo. Hay gente que se va a Madrid en el día y vuelve. Bueno, tenemos desplazamientos interprovinciales entre Cantabria, entre Asturias, se puede cambiar el coche de región. Entonces, en este tipo de desplazamientos es donde más tiene sentido compartir el alquiler, de forma que las responsabilidades del vehículo pasan a ser de todos puedan conducir el vehículo y además se compartan los gastos al finalizar el alquiler. Entonces, esto, unido a empresas y a cómo ir al trabajo, por ejemplo, pues tiene todo el sentido del mundo utilizar movilidad compartida y hacer carpooling con ese vehículo compartido. Sí, quería matizar también. Es que yo no creo que haya una receta única para todo esto. Es la combinación de diferentes modos de desplazamiento. Por eso la multimovilidad es la clave. O sea, tú puedes salir por la mañana de una... Y la combinación de diferentes modelos, esa multimovilidad de diferentes tipos de vehículos, de diferentes formas de desplazarte, yo creo que es lo que se está desarrollando y, cómo no, y a lo que nos vamos a tener que acostumbrar todos, porque además la sociedad lo está promoviendo. Yo creo que eso es algo fundamental, o sea, entender esto como que la movilidad compartida es un complemento más a la movilidad de una ciudad es fundamental. Y de hecho, bueno, yo tengo un claro ejemplo. Yo no podía salir de casa sin mi coche. Iba a cualquier sitio y salía con mi coche y luego me iba mi coche a otro sitio y demás. Y ahora podemos salir de casa con la confianza de, pues voy a coger un Guppy y luego voy a este sitio y puedo volver en bus. Yo no había sacado nunca la tarjeta del bus hasta el año pasado porque para los viajes que yo hacía pues los pagaba sin tarjeta del bus y no pasaba nada. Pero claro, ahora tengo el número del taxi guardado en el móvil. O sea, yo salgo de casa sin coche, con confianza y sabiendo que tengo un montón de maneras de moverme. Y precisamente es bueno tener un buen sistema de transporte público para que estas alternativas de movilidad compartida funcionen.